pérdida para los ingresos de carácter público y mayor pérdida, por lo tanto, también para el que acudir al mercado se convirtió en un mercado persa, porque comprar una mascarilla que hoy compran por una enésima parte de lo que nos costaba en marzo del año pasado o en abril, esto sirvió de justificante a muchos poderes públicos para decir que no podía haber publicidad, que no podía haber concurrencia. Podría ser, pero podría haber transparencia y habernos dicho, si lo hemos comprado a que resulta que es mi primo, mi hermano, mi colega de una empresa, de un servicio, y ahí por eso no había esa transparencia. Se ha demostrado en aquellas investigaciones que se han llevado a cabo cómo precisamente muchos de estos proveedores no tenían nada que ver en su objeto social con estos bienes y precisamente lo que sí que tenían que ver eran las personas que estaban al frente del mismo con aquellos responsables de los poderes públicos que sí tenían un conocimiento de los mismos. Y por lo tanto nos encontramos con este dato, ¿no? Estamos en una situación en la que se eleva mucho el gasto, todo es posible, no se puede economizar, en estos momentos no se puede hablar de racionalizar, es un juego de la vida de las personas. Es una emergencia sanitaria, no nos vamos a poner a ver quién es el mejor precio del mercado porque no hay mercado. Y esto justifica esta situación. Cambios regulatorios. En España, desde el 14 de marzo, en el que se declaraba el estado de alarma, nos encontramos con que precisamente las regulaciones cambiaron cada día. Cada día nos encontrábamos con que quizás normas que entraban en vigor a las 00:00 de hoy se publicaban en el Boletín Oficial del Estado a las 23:31 y que afectaban a toda la operación de negocios jurídicos y económicos del Estado español. ¿Qué seguridad jurídica podía haber ahí? ¿Dónde nos encontrábamos con una posibilidad? Los cambios regulatorios fueron durante este periodo absolutos, ¿no? Y la inseguridad jurídica, sin ninguna duda, es un grave riesgo, ¿no? Cuando hablamos de integridad, cuando hablamos de transparencia, estamos hablando de graves riesgos para la corrupción, de graves riesgos para la integridad. Y en este momento así fue, ¿no? Las instituciones de supervisión, bueno, pues, como nos dijeron en algún caso, incluso titulares de algunos responsables de órganos de control, hay cosas más importantes, ¿no? Hay que salvar la vida de las personas y con el argumento de salvar la vida de las personas sucederían estas cuestiones. Y de este modo nos encontrábamos con que el clientelismo político, la ineficacia, el fraude campaban a sus anchas. Y ahí hay que pensar cuáles son los mecanismos de reacción que tenemos, qué podemos hacer. Transparencia, integridad y refuerzo de los controles y, sobre todo, intentar que, si nos encontramos ante este tipo de situaciones, la institución no quiebre. La institución no quiebre. ¿Y cómo no quiebra la institución? Pues a través de los profesionales anticorrupción, que, como vemos, detectaron claramente que había incidentes de fraude en la adquisición de los equipos de protección personal. En estos momentos en los que en Europa estamos volviendo a vivir una nueva oleada, ¿no?, de esta enfermedad terrible, volvemos a recordar la importancia que tenían los equipos de protección personal, ¿no?, y la escasez que había de los mismos, y cómo precisamente hubo muchísimo fraude en este sentido. Un 58% es el detectado. Yo, por desgracia, creo que siempre hay mucho más que detectamos. Por lo tanto, tenemos que ver que nos encontramos en unas cifras pues, muy reprochables, ¿no?, sobre todo en un contexto en el que precisamente estaba dando la vida de las personas, pero son precisamente los momentos en los que surgen los oportunistas, ¿no?, las personas que se aprovechan de este nuevo mercado que aparece. Pérdidas de un 10% en la corrupción y en la mala gestión. Con carácter general, en la Unión Europea tenemos detectado que 1/3 de los licitadores no concurren porque opinan que no hay integridad, que no hay transparencia, que los contratos están adjudicados previamente a cualquier procedimiento de contratación, aun cuando sea un procedimiento que se saca, que se publica, que hay libre concurrencia, pero que ya limita esta concurrencia claramente. Por eso tenemos que buscar, como decía, los mecanismos que nos ayuden a mitigar los riesgos, ¿no? Tenemos un riesgo claro, gestión de riesgos, ¿no? Nos subimos a una motocicleta y nos ponemos un casco, ¿verdad que sí? ¿Por qué lo hacemos? Estamos gestionando un riesgo para nuestra integridad física, la integridad institucional, y también un riesgo económico, la pérdida correspondiente. Pues esta es la filosofía con la que tenemos que trabajar la integridad. Gestión de riesgos, partiendo de una premisa que el riesgo cero no existe. Lo único que tenemos es que intentar reducir el riesgo al mínimo aceptable, al tolerable, ¿no? Entendiendo que no tiene por qué producirse el fraude, no tiene por qué producirse la corrupción, pero el riesgo existe ahí claramente. ¿Y cómo podemos mitigar, como decía, estos riesgos? Pues hay una ventana de oportunidad extraordinaria que además se alió con la pandemia. La contratación electrónica. Piensen ustedes, en marzo del año 2020, ¿cuántos países todavía no estaban contratando electrónica? En España, desde marzo del año 2018, tenemos contratación electrónica obligatoria. Los países como Portugal, desde el año 2000, finales de los años 2000, y esto ayuda a una mayor trazabilidad, a un conocimiento directo de la información. No hay que saber quién te puede dar la información.
y tiene una trazabilidad, interoperabilidad y seguridad en la utilización de los mecanismos de contratación que claramente revelan cómo aumentan los niveles de transparencia, porque cualquiera de ustedes, cualquier persona no solo puede licitar, sino que va a facilitar otra herramienta de control, el monitoreo social. Ustedes y yo misma, en cualquier momento podamos comprobar que la Dirección General de Contratación de nuestro país ha realizado este contrato, que se han presentado estos oferentes, que estos oferentes en sus consejos de administración tienen a estas personas que tienen esta relación con determinados gobernantes, servidores públicos, que forman parte de determinadas corporaciones, información. ¿Cuántos años hace que estamos escuchando que la información es poder? Pues efectivamente, la contratación electrónica lo que nos va a permitir es tener información a la disposición de cualquier persona, de los contratistas, para ofertar, que no va a haber cambios, porque hemos visto que las condiciones del contrato están publicadas en el portal de transacción. No se van a cambiar después, sin una explicación, ¿no? Por esa de la trazabilidad, ¿no? La contratación electrónica permite, como digo, esta trazabilidad, aunque nosotros pensemos que podemos llegar a borrar, ¿no? No borramos nada. Por lo tanto, hemos avanzado mucho en esta materia. Hay muchos países, también aquí en Latinoamérica, que en ese momento todavía no tenían portales de transacción electrónica que funcionaran al 100% y poco a poco se han ido dando pasos de gigante, que hay que seguir avanzando y pensar cómo la tecnología es una gran aliada a la hora de hablar de la integridad y la contratación, de poder obtener esa información en términos de contratación y en términos precisamente, como decíamos también, de contratación abierta. ¿Cómo? Desarrollando mecanismos de contratación pública que garanticen procesos transparentes y justos, ¿no? Este juicio que podemos hacer todos y cada uno de nosotros, reconociendo que todos, como ciudadanía, como sociedad, como parte del gobierno abierto, ¿no? Y como precisamente una de las premisas para ejercer el control social, tenemos derecho a acceder a esta información. Información libre y en acceso libre, en formato abierto y reutilizable para poder aprovechar nuevamente las nuevas tecnologías, ¿no? El data mining, la inteligencia artificial, el deep learning. Tenemos un montón de tecnologías que poco a poco nos van a ir permitiendo ese manejo masivo de datos, ¿no? Del conocimiento que pudiéramos tener artesanal alguno de nosotros, pasamos a profesionalizar el conocimiento de la información y por lo tanto es muy importante. Pero para esto también tenemos que capacitar a la ciudadanía. No sirve de nada publicar millones de datos, podemos decir qué transparentes somos. Estamos publicando toda la información y publicamos grandes cantidades de datos que no están estructurados, que no son accesibles, en un lenguaje poco comprensible para la ciudadanía. Esto se llama transparencia opaca. Es una transparencia completamente opaca. Yo me pongo la medalla de que soy transparente, pero en realidad hay una gran opacidad porque no permitimos, porque no facilitamos el conocimiento directo de la información. La contratación abierta está orientada precisamente a trabajar este tipo de formatos, ¿no? Creando también mecanismos de participación y preparación de la contratación pública y también buscando las fórmulas de financiación, conociendo en cada momento y en cada lugar exactamente cómo se financian los contratos públicos y a dónde se destina cada céntimo, cada euro, cada peso, ¿no? La información, como decimos, es poder y en este sentido la contratación abierta, entendida también como contratación electrónica, nos va a dar pautas, nos va a empoderar como ciudadanía y también como agentes sociales, económicos y de sociedad civil para ejercer este control. Piensen todo lo que se hace a través de la contratación pública, los servicios que se prestan, los suministros que se adquieren, cómo impacta los poderes públicos a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que fallecemos, ¿no? Todos los servicios públicos que se prestan, desde el pavimentado de las carreteras, el alumbrado, pero también servicios de carácter esencial para la vida de las personas, como son precisamente esa sanidad, esa educación, y cómo están transformándose continuamente. Pues tenemos que poder ejercer este control y para ello la contratación electrónica debe ser contratación abierta. ¿Y cómo vamos a prevenir la corrupción? ¿Cómo vamos a gestionar los riesgos? Pues hay una técnica, que es la técnica de compliance, de cumplimiento en realidad, que lo que nos va a ayudar es a diseñar un sistema, un marco. Así, solo hacemos puntuales, nos van a servir. Tenemos que conseguir que eso sea una transformación cultural. Las leyes no hacen milagros, esto lo sabemos todos, por desgracia, no hay mucho cumplimiento en ocasiones, y lo que tenemos es que aspirar a construir mecanismos, sistemas de integridad institucional en los que alojar la actividad de las administraciones públicas, en los que cuando se detecta una bandera roja, una red flag, salta, ¿no? La alarma y efectivamente se controla el riesgo y se evita el daño reputacional. Si el sector privado está cuidando tanto la marca, ¿cómo no vamos a cuidar la marca en la administración pública? Que respondemos al interés general, a los bienes más preciados de la vida de la ciudadanía. Por lo tanto, es de lo que se trata, ¿no? De cultivar la marca, pero también
de garantizar que nos proveemos de los mejores bienes y de los mejores servicios para responder a las necesidades de la ciudadanía. De eso es de lo que se trata precisamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Soy rápida para no demorar mucho tiempo. Pues finalmente, fíjate, es algo muy similar a los marcos de integridad institucional de la OCDE. Si ustedes conocen en España, ahora lo veremos, se acaban de establecer una obligatoriedad para unos planes antifraude que también beben de este tipo de metodología. Porque al final no vamos a estar inventando continuamente cosas. Si hay algo que está y funciona bien, apliquémoslo, probémoslo. Siempre con datos, siempre midiendo, siempre empíricamente controlando. Por una parte, con el mapa de riesgos, ¿no? Dice la OCDE que la actividad de mayor riesgo para la actividad pública es la contratación. Yo discrepo. Somos las personas, ¿verdad que sí? ¿Quién tramita un expediente de contratación? Las personas. ¿Quién tramita un expediente de subvenciones, de ayudas públicas? Todos somos personas y al final comete la falla es una persona, por acción, por omisión, en un poder público, un servidor público. Por lo tanto, hay que saber ese mapa de riesgos, ¿no? Medio, alto, bajo, estableciendo los impactos, la probabilidad de que suceda, gestión de riesgos. Esa es la clave, ¿no? Precisamente, con protocolos para la adopción de decisiones, para resolver los dilemas éticos que como personas podemos tener cada día. Pues, una llamada de teléfono que nos pide información privilegiada, un amigo, ¿no? Principio de reciprocidad. Aquí tendríamos mucho que hablar desde el punto de vista neuroconductual y los sesgos y cómo nos afectan, ¿no? Una viva misión en las funciones de control, que hay modelos de control de la gestión financiera y que se cumplen efectivamente los mismos, la obligación de comunicar los riesgos, ¿no? Y sobre todo la existencia de canales de denuncia. En España tenemos en estos momentos un plazo de transposición de las directivas de la directiva del denunciante, que siguiendo nuestra vieja tradición cumpliremos nuevamente el plazo de transposición, hablando de cumplimiento normativo, pero es fundamental, ¿no? Poder contar con los alertadores como un mecanismo de transparencia, como un incentivo precisamente para prevenir la corrupción, para luchar contra la corrupción, sabiendo que siempre es mejor prevenir que luchar contra la corrupción, ¿no? Porque el daño ya se ha producido. Que haya un sistema disciplinario, pero sobre todo, evaluar, ¿no? Decía Peter Drucker que lo que no se mide no puede mejorar. Tenemos que medir, tenemos que tener datos. La contratación electrónica y la contratación abierta nos permiten esto, disponer de información. Con esta información, con los indicadores, obtener información, analizarla y tener las conclusiones. Y a partir de ello seguir tomando decisiones inteligentes. No se habla mucho de smart cities y de relojes inteligentes. Vamos a pensar en personas inteligentes, en instituciones inteligentes, en procesos inteligentes también, ¿no? Que precisamente aprovechen el dato para la mejora de los procesos de toma de decisión. Y bueno, en este sentido, como decía, les recomiendo la recomendación sobre integridad pública y la recomendación sobre integridad de la contratación pública de la OCDE, pero también un punto fundamental, la profesionalización de la contratación pública. Si decíamos precisamente que el mayor riesgo son las personas, el riesgo de tener a personas no profesionales o poco profesionales o con escasas competencias en el ámbito de la contratación pública constituye un grave riesgo de corrupción, un grave riesgo de fraude que como sociedad no nos podemos permitir. Y para ello contamos con distintas herramientas, con distintas informaciones que nos pueden ayudar a cómo diseñar un mecanismo de profesionalización de la contratación pública. Aquí les dejo tres: la recomendación de la OCDE sobre liderazgo y capacidad en la función pública, la de la OCDE sobre integridad de la contratación pública y la recomendación de la Comisión Europea también para construir una arquitectura en la profesionalización. Fíjense que la recomendación de la Unión Europea precisamente se apoya sobre estos tres pilares: el uso político, como la arquitectura política tiene que incidir claramente en apoyar esta integridad de la contratación pública, cómo mejorar la carrera de los profesionales y capacitarles en la integridad de la contratación pública y cómo también los sistemas tienen que proporcionar herramientas y metodologías, ¿no? Precisamente la tecnología es un instrumento, ¿no? No es un fin en sí mismo, sino que precisamente lo que constituye es una herramienta para poder conseguir la finalidad de mejorar los estándares de contratación, pero en consecuencia mejorar también la integridad y la contratación. Afecta absolutamente a todos, también al contratista. No hay corrupción sin corruptor. Esto es así. No sirve solo que miremos hacia adentro, que hay que mirar hacia adentro, y la ética y la integridad en la contratación pública tiene que aplicar a todos, a los mandos, al ministro, a los secretarios de Estado, a los directores generales, a los servidores públicos, del primero al último, pero también a todos aquellos que perciben fondos públicos, evidentemente a los perceptores de subvenciones, a los perceptores de contratos, a todos aquellos que manejan fondos públicos y que por lo tanto manejan el interés general. Cualquier diseño que hagamos de un sistema de integridad debe de contemplar la parte público-privada en el mismo, ¿no? Directamente. Y finalmente decir cómo también hay dos partes muy importantes en la contratación. Todo se fija en quién se lleva el contrato, ¿verdad que sí? Y cómo se empieza. Porque a lo mejor donde teníamos que hacer la primera pregunta es ¿por qué este contrato?
lo mejor esta necesidad no existe, ¿no? En vez de necesidades, detectamos funciones. ¿Qué funciones presto yo? Y para estas funciones, ¿qué necesito? Lo tengo, no lo tengo, entonces vayamos a contratarlo. No de repente, pues porque tengo un colega que tiene una empresa de determinadas materias, pues resulta que yo tengo la necesidad de adquirir estas materias, ¿no? Justifiquemos desde el principio, expliquemos desde el primer minuto hasta el último, en la ejecución también, en la finalización del contrato, ¿no? Porque a lo mejor aplicamos el contrato y los materiales con los que teníamos que construir este edificio han tenido una calidad B y eran A+. Y yo he pagado como sector público por A+, pero como luego nadie ha verificado que efectivamente recibimos lo que habíamos contratado y lo que estamos pagando, pues no pasa, ¿no? Ahí están esos sobornos, esa corrupción, esas ineficiencias, porque también hay que distinguir, ¿no? Ineficiencias, irregularidades. No siempre hay corrupción, pero las irregularidades suponen también un grave daño a la gestión pública. Y finalmente, ya simplemente apelar aquí en España, como les decía, ahora mismo estamos inmersos en un proceso de recuperación vinculado al mecanismo de recuperación y resiliencia, y tenemos un plan de recuperación, transformación y resiliencia, y es que resulta que vamos a tener una financiación de 140.000 millones de euros. Decíamos antes, actividad de alto riesgo, el elevado presupuesto. Este elevado presupuesto tiene tanto riesgo que se ha aprobado una orden ministerial que específicamente obliga a que todos aquellos que sean gestores o ejecutores de estos planes tengan planes antifraudes, controlen los conflictos de intereses, ¿no? Digamos que estamos poniendo cada vez más el foco en cómo la prevención de la corrupción es necesaria para este momento que estamos viviendo en la gestión pública. Para ello, incluso la orden ministerial nos habla de data mining, nos habla de cómo cruzar las bases de datos, de cómo recurrir a las herramientas de puntuación de riesgos. En Europa tenemos una, Aracne, precisamente, ¿no? Y cómo podemos aprovechar, ¿no? Pues toda la información para que se levante un conflicto de intereses. Las personas han compartido pues, obligaciones profesionales, personales, familiares, afectivas, afinidades políticas, con mucho foco precisamente en los conflictos de intereses. Tenemos en España también alguna herramienta que trabaja precisamente este tipo de metodología, usando todas las bases de datos que existen en la administración pública. En definitiva, las propuestas son completar el ciclo de la transformación digital, porque obviamente la tecnología es un apoyo, contratación pública abierta, profesionalizar la contratación pública, implementar los sistemas de cumplimiento normativo y dimensionar la transparencia y la integridad en la contratación pública. ¿Por qué? Porque la contratación no solo es un medio para proveer bienes y servicios, es también para mejorar la vida de las personas. Piensen en los ODS, cláusulas sociales, cláusulas medioambientales, cláusulas de innovación, cláusulas éticas. Un instrumento para conseguir un fin, para mejorar cómo prestamos los servicios a la ciudadanía. No solo afectan a la dimensión ética, también a la eficiencia, a la eficacia. Pensemos no solo en términos de integridad, pensemos también en términos pragmáticos, de coste, de presupuestos, ¿no? Y evidentemente la alianza de la tecnología, pero lo más importante, el papel del liderazgo y del impulso político y directivo, el toma de todo, ¿no? Como precisamente deben de ser las capas superiores de la administración, los líderes políticos, los líderes directivos, los que deben de promover esta cultura de integridad, porque en realidad de esto es de lo que se trata, ¿no? De una cultura de integridad. Y en definitiva, en el documento por extenso está la información mucho más detallada, con referencias concretas a todas estas pequeñas prizas, ¿no? Que he intentado pues, darles a ustedes desde la filosofía de que se trata de un cambio cultural. La orden ministerial a la que hacía referencia dice directamente que se trata de implementar la cultura de la ética. Así que les animo a todos ustedes a que en sus organizaciones sean una vez más agentes del cambio y promotores de la integridad. Muchísimas gracias. Vamos a intentar conectarnos ahora con Barcelona a través de ordenador, por cierto. No, mi ordenador. Vamos a ponerle este aparato. No, aquí. Hay que llevarlo ahí. Hola, buenos días. Entiendo que me oís. Bien. Buenos días desde Barcelona. Me alegra poder participar nuevamente en una edición del Congreso del CLAD. Ya llevo unas cuantas. Desafortunadamente, en esta ocasión tengo que participar desde Barcelona, pero en cualquier caso confío en que las tecnologías me permitan compartir con todos ustedes las principales
ideas de esta comunicación. Asimismo, es una satisfacción poder volver a compartir un año más un panel en el CLAD con Manuel Villore y con Juli Ponce, y me alegra que en esta ocasión se haya incorporado tanto Conchi Campos como Óscar Capdeferro. Bien, sin más, querría compartir en los próximos minutos con todos ustedes algunas reflexiones sobre cuál puede ser el papel de la administración digital en la recuperación post-pandemia, y en particular cómo los medios electrónicos y las tecnologías disruptivas pueden ser un motor de la transformación digital de la administración pública que permita afrontar este proceso con una mayor garantía y con una mejor facilidad para conseguir los resultados y los objetivos previstos. Bien, la primera cuestión importante tener en cuenta es que la administración digital, es decir, el uso intensivo de las tecnologías para promover la relación entre las administraciones públicas y facilitar la eficacia y la eficiencia de las administraciones, constituye un instrumento importante para favorecer la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible fijados por la Agenda 2030. En los últimos años, la administración digital ha ido evolucionando a medida que la tecnología también ha ido avanzando, y si en unos primeros momentos la tecnología facilitaba la comunicación entre las administraciones públicas y la ciudadanía, o también permitía lograr una mayor transparencia, con el desarrollo tecnológico se fue potenciando la interacción, la comunicación, la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Últimamente, gracias a la aparición de nuevas tecnologías, las llamadas tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial, están promoviendo la aparición de nuevos modelos de gestión pública que se basan en el uso intensivo de los datos y de la tecnología para tomar decisiones de mayor calidad, para personalizar las decisiones y los servicios a las necesidades de las administraciones de la ciudadanía, y también proveer de manera proactiva los servicios y los procedimientos a las personas. De este modo, gracias al uso intensivo de las tecnologías disruptivas, se está promoviendo un proceso de transformación digital de las administraciones públicas que se basa precisamente en el uso intensivo e innovador de estas tecnologías para abrir las administraciones públicas a la ciudadanía, para recopilar datos, para analizar estos datos, para, gracias a este proceso, tomar decisiones de mayor calidad y, en última instancia, poder prestar unos servicios públicos más inclusivos, más eficientes, más sostenibles y también más centrados en las personas. Este proceso de transformación digital no debe ser liderado por la tecnología. La tecnología debe facilitar unos instrumentos, unos medios, pero en última instancia deben ser los responsables políticos de cada administración, por ejemplo, en el ámbito local, los responsables del pleno municipal, los responsables políticos, los que deben liderar este proceso de transformación digital, acompañados, eso sí, de expertos técnicos de cada administración pública que deben encargarse de coordinar la actuación de los diferentes órganos y unidades de cada administración pública, y también canalizar la participación ciudadana y de las empresas en este proceso de transformación digital. Durante la crisis sanitaria que hemos vivido en este año y medio causada por la pandemia de la COVID-19, hemos tenido oportunidad de observar cómo la digitalización aún no estaba suficientemente avanzada ni en la administración local ni en el conjunto de las administraciones públicas en los diferentes estados. Hemos podido observar en reiteradas y repetidas ocasiones cómo las administraciones públicas disponían de pocos medios electrónicos. Estos no estaban suficientemente extendidos en el conjunto de la organización. También hemos podido observar cómo el nivel de utilización de la tecnología en las relaciones entre la administración pública y la ciudadanía era bajo, cómo este uso de la tecnología en las relaciones con la ciudadanía se concentraba principalmente en algunos sectores de la población, en detrimento de otros sectores que, por cuestiones culturales,
de recursos o de capacidades no tenían las mismas oportunidades para poder utilizar estos medios cuando se relacionaban con las administraciones públicas. También hemos podido observar las dificultades que ha entrañado el uso del teletrabajo como medio para la prestación y la ejecución de la ocupación pública. Y, por lo tanto, hemos podido constatar cómo, a pesar de las ideas, de las conclusiones a las que a veces llegaban algunos informes que evaluaban el desempeño de la administración digital, en la práctica aún quedaba un largo camino por recorrer para consolidar la administración digital en la mayoría de nuestras administraciones públicas. Sin embargo, a pesar de este diagnóstico negativo del nivel de desarrollo de la administración digital en la mayoría de estados de América Latina, de Iberoamérica, también hemos podido constatar que gracias a las necesidades que ha generado la pandemia, ha habido un impulso, ha habido una reacción frente a esta situación que ha facilitado un avance significativo en el uso de los medios electrónicos por las administraciones públicas y también en sus relaciones con la ciudadanía. Se ha incrementado el catálogo de servicios que se prestaban a través de los medios electrónicos. Se han utilizado asistentes virtuales para facilitar la comunicación, la interacción y el asesoramiento de la ciudadanía a través de los medios electrónicos, evitando de este modo que para la prestación de los servicios públicos o para la tramitación de los procedimientos administrativos fuese necesario el desplazamiento de las personas a las oficinas públicas. También ha habido una extensión del teletrabajo. El trabajo a distancia, que era anecdótico en muchas administraciones públicas, necesariamente se ha tenido que extender, a pesar de que, como comentaba hace un momento, ello ha sido de una manera precaria en muchas ocasiones, a un coste elevado para los empleados y las empleadas públicas y con dificultades por lo que se refiere a la gestión y al liderazgo del personal al servicio de las administraciones públicas. También el uso de los medios electrónicos durante la pandemia ha facilitado y ha simplificado la tramitación de los procedimientos administrativos, por ejemplo, reduciendo las exigencias en relación con los mecanismos de seguridad. En cualquier caso, lo que es cierto es que todo este avance se ha producido de manera improvisada, porque, como comentaba hace unos instantes, el punto de partida era de un bajo nivel de desarrollo y consolidación de la administración digital en la mayoría de las administraciones públicas de América Latina y también en otros ámbitos y en otras regiones en el mundo. Por ello, nos encontramos que la urgencia, la improvisación que ha habido junto con la falta de recursos en que se ha producido este avance rápido durante la pandemia de la administración digital, ha hecho que en la práctica y de cara al futuro sea necesario afianzar buena parte de estos avances y también promover nuevas medidas para conseguir que efectivamente la administración digital se extienda entre nuestras administraciones públicas y constituya un canal eficiente, eficaz y seguro de comunicación entre las administraciones públicas y la ciudadanía. Y precisamente en este punto es donde un grupo de investigación conformado por diferentes profesores y profesoras de distintas universidades españolas, junto con la participación de técnicas de algunas administraciones, de algunos ayuntamientos y entidades locales españolas, hemos desarrollado un proyecto de investigación financiado por la Fundación Democracia y Gobierno Local a los efectos de poder diseñar una agenda para la transformación digital de la administración pública que, a partir de la situación vigente en la mayoría de administraciones públicas, identifiquen aquellos elementos que deben ser tenidos en cuenta por cualquier administración pública que se plantee abordar de manera decidida el proceso de transformación digital para la construcción de una administración digital que permita hacer frente a los retos que tienen las administraciones públicas en el siglo XXI. Es lógico que, en última instancia, será cada administración pública, los responsables políticos de cada administración pública, los que deberán determinar cómo se concreta esta agenda en una hoja de ruta de la transformación digital.
pero en cualquier caso entendemos que los elementos que hemos identificado serán útiles para conformar esta hoja de ruta. Los fundamentos de la transformación digital son básicamente 4. En primer lugar, la regulación de la transformación digital. Es evidente que el derecho no puede seguir siendo una barrera para la transformación digital de la administración pública. Debe convertirse en un instrumento para el fomento de la innovación, para facilitar la incorporación de las tecnologías y en particular de la inteligencia artificial en las administraciones públicas. Todo ello garantizando la seguridad jurídica y también los derechos de la ciudadanía. Ello exigirá que se reconozcan nuevos derechos que permitan dar respuesta a los retos, a los problemas que pueden entrañar la extensión de las tecnologías disruptivas en las administraciones públicas y el análisis de los grandes volúmenes de datos que genera el funcionamiento de nuestras administraciones públicas y la actividad que se produce en el territorio. De este modo, debe garantizarse una nueva generación de derechos que permitan que cada persona pueda decidir qué se hace con sus datos y pueda conocer qué datos tiene cada administración pública para poder, en última instancia, prestar o no prestar su consentimiento para que esos datos sean utilizados. Precisamente, los datos son el segundo de los fundamentos de la transformación digital. En el pleno siglo XXI, las administraciones públicas, la actividad que se desarrolla en la ciudadanía y las empresas en el territorio generan un gran volumen de datos que son captados a través de sensores, que son compartidos por la administración pública a partir del cumplimiento de las obligaciones que prevé el ordenamiento jurídico y que son generados por la propia administración pública en su funcionamiento y a partir del análisis de los datos que ya conforman su acervo. De este modo, gracias al uso de la inteligencia artificial y el análisis de datos se puede ir avanzando hacia una política y a unas políticas públicas basadas en la evidencia. También es importante que estos datos no queden únicamente en poder de las administraciones públicas, sino que también deben ser compartidos con la ciudadanía a través de la apertura de datos para poder generar nuevos servicios de valor añadido, pero también para poder mejorar la transparencia y la apertura a la ciudadanía. Para lograr estos objetivos es necesario que las administraciones públicas se doten de una gobernanza de datos que defina los usos y que garantice la calidad de los datos para que efectivamente puedan lograr las finalidades previstas. Y un ejemplo de lo que puede aportar el análisis de los datos, la personalización de los servicios públicos y la prestación proactiva de los procedimientos y de los servicios de las administraciones públicas. Hace un par de años, precisamente en un congreso del CLAD, tuvimos oportunidad ya de explorar unas ideas iniciales en relación con esta cuestión. Y el paso del tiempo no ha hecho sino confirmar la utilidad, la oportunidad de poder incorporar la personalización y la prestación proactiva en la prestación de los servicios públicos. El tercer fundamento es el uso de las tecnologías disruptivas. En particular, la inteligencia artificial está llamada a implicar un cambio importante en el funcionamiento de las administraciones públicas. Sin embargo, este cambio no es neutro. Está sometido a algunos riesgos y a algunos problemas, como la opacidad, los sesgos, la invasión de la privacidad o la protección de los datos personales o la limitación de la autonomía de las personas. Por ello, las administraciones públicas, cuando incorporen la inteligencia artificial en este proceso de transformación digital, deben adoptar las medidas necesarias para evitar o para minimizar los riesgos que puede entrañar el uso de esta tecnología disruptiva. Y en último lugar, no podemos desconocer que todo este proceso de automatización, de transformación digital de la administración pública tendrá un impacto evidente en el empleo público. Por ello, las administraciones públicas deben reforzar las capacidades digitales del personal al servicio de las administraciones públicas. Deben definir nuevos perfiles profesionales. También deben implantar con todas las garantías, desde todos los puntos de vista, el teletrabajo. Y también deben aprovechar el proceso de datificación
del empleo público en la gestión de los propios recursos humanos. Y en última instancia, para garantizar todos estos aspectos, deben abordarse nuevos procedimientos de acceso al empleo público. Y bien, ¿cómo se concretan estos elementos en la conformación de la Agenda para la Transformación Digital? De manera breve. A ver, sí. A nuestro entender, una agenda de la transformación digital debe estar conformada por 6 elementos. En primer lugar, una estrategia que defina la visión, las finalidades, los objetivos, las acciones y también los recursos que se podrán utilizar. Pero una estrategia que se debe concretar también en unas normas que determinen los derechos de todas las personas, también las obligaciones de la administración y, en última instancia, garantice la seguridad jurídica. Debe también dotarse de una gobernanza que identifique los actores que participan en este proceso de definición de la transformación digital y de implementación de la misma. Deben garantizarse los fundamentos de la transformación digital en sintonía con lo que he comentado anteriormente. Cada administración pública, en cuarto lugar, debe dotarse de una metodología que permite tanto el análisis de las necesidades, el diseño de los servicios digitales que se prestarán en el marco de esta transformación digital, el proceso de implementación y, por último, los procesos de seguimiento y evaluación, de manera que se retroalimente y sobre la base de la evaluación que se lleve a cabo se pueda mejorar el diseño de los servicios digitales. Precisamente la disponibilidad de servicios digitales es el quinto elemento de la agenda de la transformación digital. Es necesario avanzar hacia la consolidación de estos servicios digitales como fundamento de este proceso de transformación digital de la administración digital. Y finalmente es necesario identificar los recursos necesarios para abordar este proceso de transformación digital. Tanto recursos humanos que deben estar habilitados con las habilidades y los conocimientos necesarios para llevar a cabo este proceso, pero también recursos que eventualmente pueden ser externos, bien a través de la cooperación interadministrativa, de la cooperación con otras administraciones públicas que pueden proveer, pueden facilitar y colaborar en este proceso, pero también con la intervención de empresas que impulsen el desarrollo tecnológico y la innovación. Y a través de la contratación pública, las administraciones públicas deben determinar un marco adecuado de colaboración, de intervención del sector privado en el proceso de transformación digital. De manera que, en última instancia, será la propia administración pública la que lidere este proceso y no exista una dependencia tecnológica de la misma respecto a las empresas y, sobre todo, las grandes empresas y corporaciones tecnológicas multinacionales que pueden tener el conocimiento y los recursos tecnológicos necesarios para abordar este proceso de transformación digital. Y bien, hasta aquí lo que quería compartir con ustedes de manera breve. Me remito en relación al detalle de estas ideas, al contenido de la comunicación que está en su poder y quedo a su disposición para cualquier comentario o cuestión que quieran hacer posteriormente en el debate. Muchas gracias a todos y todas por su atención. Muy bien, le toca a Juli. Buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes en España. Un placer de estar con ustedes aquí. Disculpar por la imposibilidad de estar físicamente, pero al menos podemos compartir unos momentos gracias a esta conexión online, ¿no? Como decía el profesor Cerrillo, también expresar mi satisfacción por poder compartir un año más, ¿no?, este panel con colegas y amigos y entrar luego en un debate y en un diálogo con todos ustedes, ¿no? Me va a acompañar en esta presentación el coautor del paper que tienen a su disposición de la ponencia, que es el profesor Óscar Capdeferro, el doctor Capdeferro, y creo que lo ven también en pantalla. Y
aunque voy a iniciar yo la ponencia, él luego tomará la palabra y yo la finalizaré después de él con algunas conclusiones. Permítanme que compartamos con ustedes nuestra presentación. Entiendo que me escuchan y me ven correctamente y que pueden ustedes ver ya la presentación. Yo solo voy a hacer uso de algunas pocas slides de esta presentación, simplemente para enfatizar algunos conceptos. No la voy a usar todas, la organización la tiene a su disposición si les interesa. Lo que el profesor Capdeferro y yo les queremos plantear aquí hoy tiene muchas conexiones con lo que les acaban de exponer mis colegas Concepción Campos y Agustí Cerrillo, ¿no? Como van a ver, existen vínculos. Lo que vamos a hacer aquí con el profesor Capdeferro es enfatizar tanto los aspectos positivos, que los hay, del uso de instrumentos digitales, tanto durante la pandemia como especialmente nos concentro hoy aquí durante la gestión de la pospandemia, como el lado oscuro del uso de estos instrumentos digitales y los riesgos que enseguida vamos a ver pueden tener estos instrumentos. La primera constatación es muy sencilla y, como ven ustedes, es el aumento espectacular del uso de Internet durante la pandemia, que se mantiene y que no hay indicios de que vaya a bajar, tanto por consumidores para hacerse con servicios prestados por el sector privado, como por usuarios de servicios públicos. En este entorno de Internet, en este entorno digital, en definitiva, existe siempre un diseño de la decisión que realiza consciente o inconscientemente la persona que trabaja para la institución pública o privada, que es arquitecta de la elección que se va a producir en estos contextos, bien sea para comprar un producto o un servicio en el mercado privado, bien sea para solicitar un servicio público u obtener información. Hay, por tanto, un contexto, una arquitectura de la elección que influye sobre consumidores y usuarios y que en ocasiones influye positivamente y que en ocasiones influye, como vamos a ver ahora, negativamente. Efectivamente, la utilización de instrumentos digitales, y especialmente me voy a referir, pero no únicamente a la inteligencia artificial, puede ser muy útil para la promoción del derecho a una buena administración en el sector público. También puede ser muy útil para el sector privado para ofrecer sus servicios y sus bienes a los consumidores, pero no tenemos que olvidar que existen unos riesgos de manipulación, avanzo ya esta palabra, de consumidores y usuarios de servicios públicos que pueden afectar a diversos derechos fundamentales e incluso llegar a afectar el correcto funcionamiento del Estado democrático y de derecho. Para entender por qué esta arquitectura de la elección diseñada digitalmente por el sector público-privado puede tener estos efectos tanto positivos como negativos, debemos remitirnos a la noción que han visto en la pantalla de nuestra presentación, la noción de acicate, que es la traducción al español que doy de la palabra inglesa nudge, N-U-D-G-E. Y la palabra inglesa nudge o acicate en español es un concepto que surge de las aportaciones de las últimas décadas provenientes de las ciencias conductuales, que han dado lugar a hasta 7 premios Nobel en este campo, destacadamente Kahneman y Thaler, especialmente, premios Nobel de Economía, que nos dicen ya con toda claridad que la racionalidad absoluta de las personas no existe, no somos homo economicus en realidad. Nuestra racionalidad está interferida por heurísticos y sesgos. Heurísticos son atajos en la toma de decisiones que usa nuestro cerebro para evitar gasto de energía y los sesgos son errores sistemáticos y previsibles causados en ocasiones por estos heurísticos mentales que utilizamos en nuestro sistema automático de decisión. Estos avances científicos son ciertamente interesantes también para el derecho y la gestión pública
y es a partir de ellos que surge el concepto de nudging o nudge, que ha inspirado el comportamiento de empresas privadas y de instituciones públicas, tanto en el ámbito real como en el ámbito digital. De hecho, existen constituidas en el ámbito del sector público alrededor de unas 200 unidades nudging en todo el mundo. No en el caso español, no lo sé en el caso colombiano, luego en el debate podemos en fin, intercambiar información. Y estos nudge, ¿en qué se basa? Bien, paso muy rápidamente una serie de slides que ahora mismo no me interesan y me voy a la que me interesa particularmente ahora, que es la definición de nudge. Partiendo de estos conocimientos conductuales, los nudge, en teoría, en el lenguaje no técnico, significa llamar a alguien la atención con un pequeño codazo. Se ha traducido al ámbito de las políticas públicas y la gestión pública como cualquier aspecto de esa arquitectura de las decisiones que permite modificar la conducta de las personas de una manera predecible, sin ordenar, ni prohibir, ni pagar. Por tanto, los nudges no son órdenes. Los nudges son el uso de esos conocimientos cognitivos para llevar a las personas a conducir a las personas suavemente a toma de decisiones que pueden ser interesantes bien para el mercado, bien para el sector público. Pueden ser informales, aquí tienen dos ejemplos de nudge muy sencillos que habrán visto en aeropuertos, en el baño de caballeros y que en todos los países existen para reducir la velocidad, o pueden ser ya más formalizados, establecidos incluso en normas jurídicas, como por ejemplo opciones por defecto a favor de la donación de órganos o en otros casos, obligaciones de información que corresponden a empresas privadas o la puesta a disposición de información por parte de la propia administración. Todo esto nos llevaría muy lejos, verán más explicación en nuestra ponencia por escrito, no es el objeto centrarnos en los nudge, sino explicarles que estos acicates pueden ser realmente útiles para las administraciones públicas en diversas áreas, aquí ven 4, algunas de ellas coinciden con cosas que se han dicho ya anteriormente, por ejemplo, la personalización de servicios públicos, y algunas tienen que ver con cosas que luego el profesor Capdeferro les explicará con más detalle a propósito de la prevención de la mala administración y de la corrupción. Lo que me interesa o nos interesa ahora a nosotros es conectar estos acicates, estos nudge, en el ámbito digital. Porque la tecnología puede permitir incrementar la eficacia de estos acicates, de estos nudge, y por tanto contribuir, en lo que nos interesa en el sector público, a la buena administración, al permitir una mayor diligencia debida y un mayor debido cuidado en la adopción de decisiones y esa personalización de la que hablábamos. Sin embargo, existen aspectos que hay que tener en cuenta, como son, y ustedes habrán oído hablar de ellos, no me voy a detener ahora aquí, el problema de los sesgos algorítmicos, si quieren luego en el debate hablamos. Y hay que tener en cuenta también que estos nudges pueden presentar otras cuestiones que ahora les voy a explicar problemáticas, ¿no? ¿Qué es un nudge digital? Ustedes saben lo que es un nudge, diríamos en general. Un nudge digital, un acicate digital, sería entonces el uso de elementos de diseño de interfaz de usuario para guiar el comportamiento de las personas en entornos de elección digital. Formularios web, pantallas, ERP, son entornos de elección digital y ahí se utilizan acicates, luego les voy a poner ejemplos, para conducir suavemente a las personas o manipular, de eso debatiremos luego, a que hagamos juicios o tomemos decisiones. De hecho, el riesgo de la manipulación ha sido puesto de relieve por el Consejo de Europa en una declaración de 2019 que tienen ustedes a su disposición en el paper, en la ponencia que les hemos entregado, y ese riesgo está ahí presente, ¿no? Déjenme explicarles con algunos ejemplos más concretos estos riesgos y cómo hacer frente a estos riesgos, ¿no?
En primer lugar, empezaré por el sector privado, el uso de acicates digitales por el sector privado y cómo el derecho administrativo que diseña la intervención de los gestores públicos para evitar esa manipulación de los ciudadanos por parte de los privados puede funcionar. Y les voy a hablar muy brevemente, me remito para los detalles a la ponencia, de los llamados, traduzco directamente del inglés, diseños oscuros. Me voy a ir hasta una slide determinada y ahí van a ver una lista de diseños oscuros. En la ponencia verán una serie de reflexiones sobre qué son estos diseños oscuros o dark patterns. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Qué sesgos cognitivos explotan? ¿Qué se puede hacer frente a los mismos? Si debería o no existir intervención pública y qué tipo de intervención pública. Muy brevemente ahora, en esta ponencia oral, yo les puedo decir que los diseños oscuros, que ya están viendo en pantalla un resumen en inglés, son diseños de interfaz de usuario y experiencias de usuario que intentan intencionadamente explotar los sesgos cognitivos de las personas, esos errores sistemáticos, y los intentan explotar manipulando y engañando a los usuarios en perjuicio de estos usuarios. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué es tan fácil darse de alta en una suscripción y tan difícil, casi imposible, darse de baja? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez por qué cuando solo quieren comprar una cosa y lo añaden a su cesta digital, de repente cuando van a pagar les aparecen 3 cosas en su cesta digital? No, no es que ustedes sean especialmente torpes, ni yo, que me pasa con frecuencia, sino que simplemente somos humanos. Y como humanos que somos, esos nudges digitales utilizados con estos diseños oscuros nos empujan a equivocarnos. Los diseños oscuros reciben unos nombres en inglés preciosos, que yo ahora no me voy a detener, como por ejemplo, a mí me encanta especialmente Roach Motel, el hotel de las cucarachas, uno entra pero no sale, o Snake into Basket, la serpiente en la cesta. Son 2 ejemplos relacionados con los que les he dicho. Hay muchos más, ¿no? Intentan aprovechar nuestros sesgos. ¿Qué podemos hacer frente a estos diseños oscuros? Como consumidores, desde luego, informarnos. Como ciudadanos, esperamos algún tipo de ayuda pública frente a estas plataformas poderosas que nos manipulan indefectiblemente usando nuestros sesgos. En Estados Unidos, California, se ha realizado ya alguna regulación específica de dark patterns. En el ámbito de la Unión Europea no lo tenemos todavía. Existe algún tipo de autorregulación que no está funcionando y aquí el debate está servido para nuestra discusión, que es: ¿debería existir una regulación específica de los dark patterns y una intervención pública para evitar esa manipulación? ¿O con las regulaciones que tenemos en Europa y en Iberoamérica de protección de datos, por ejemplo, eso ya sería suficiente? Es un debate que está encima de la mesa, ¿no? Y de hecho en nuestra ponencia presentamos algunas otras preguntas que yo ahora mismo no voy a desarrollar. Voy a terminar mi exposición y le voy a dar la palabra al profesor Capdeferru, aludiendo a los denominados hypernudging, los acicates o nudges de precisión que son desarrollados gracias a estas tecnologías digitales. Estos hypernudges tienen una potencia tremenda. ¿Por qué? Porque es la combinación de algoritmos con Big Data más la utilización de esos conocimientos conductuales. En nuestra ponencia les ponemos algunos ejemplos. Puede ser, por ejemplo, el buscador de Google. Cuando nosotros buscamos en Google nos aparece una lista ordenada. Evidentemente no nos prohíben ir a mirar el resultado número 140.328, pero un ser humano mirará los primeros resultados, pongamos los 10 o 15 primeros. Por tanto, ahí tenemos un nudge en el orden de preferencia que lo ven como un ejemplo fácil que puede ser aplicado de otras maneras en otros ámbitos, ¿no? De hecho, se ha sugerido aplicar también, de otra manera en otros ámbitos, este tipo de nudge en relación con la pandemia y las aplicaciones de rastreo de personas contagiadas, donde se ha sugerido, nada menos que en la revista Science,
utilizar un nudge, la opción por defecto, de tal manera que se descargara en nuestros móviles automáticamente la app para, en fin, ese control de infectados, y solo si nosotros optáramos por borrarla, entonces la borráramos, pero de entrada estuviera operativa. Para que vean ustedes las posibilidades que ofrecen estos Hyper Nudge, ¿no? Desde luego, la utilización de estos nudges con algoritmos y Big Data presenta riesgos, desde luego para los datos personales, pero también riesgo, como les digo, para nuestra libertad y nuestra voluntad, porque se nos está manipulando de forma suave, podría decirse. Algún documento de la Unión Europea llama la atención sobre esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a ello? Y con ello termino. Nosotros en nuestro paper proponemos diversas soluciones que ya están siendo ensayadas en Europa y en otras partes, ¿no? Por ejemplo, se podría luchar contra estos nudges mediante programas de bloqueo de anuncios en Internet, AdBlock, que se activaran por defecto, ¿no? También deberíamos evitar centrar nuestra atención en el ámbito digital solo en la cuestión de la adicción. Nos estamos concentrando mucho en la adicción, que ciertamente es importante a determinados instrumentos digitales, pero cuidado con la cuestión de la manipulación. Desde luego, el derecho, en tercer lugar, tiene un papel para evitar esta manipulación. Verán en nuestra ponencia referencias a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea exigiendo un consentimiento auténtico ante determinadas operaciones comerciales, evitando, por ejemplo, las casillas marcadas por defecto por el empresario privado. Verán alguna regulación española en el mismo sentido, etc. También es importante la responsabilidad de los programadores en los ámbitos digitales y su formación respecto a la detección de sesgos y evitación, aunque hay un debate ahora mismo internacional sobre la efectividad de esta formación para evitar sesgos y nudges malintencionados. Voy a dar la palabra brevemente al profesor Óscar Capdeferro, porque él va a comentar, para terminar y antes de una breve conclusión, el papel de estos acicates, en su caso digitales, de estos nudges digitales, para bien, en este caso, para la prevención de la mala administración y de la corrupción y para lograr el cumplimiento normativo público a través de las aportaciones conductuales. Profesor Gatteferro, Óscar, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, profesor Ponce, y aprovecho, también me sumo al agradecimiento que manifestaba pues, mi compañero coautor en esta ponencia y también, en fin, encantado de poder participar, en mi caso, por primera vez en este congreso con colegas que hace mucho tiempo que leo y que sigo y que conozco. Pues bien, tal y como presentaba el profesor Ponce, identificamos rápidamente que había un ámbito donde las aportaciones de las ciencias conductuales y especialmente, pues digamos, estos diseños de acicate, ¿no? Un poco, digamos, estos incentivos hacia determinado tipo de conductas podían ser favorables y de gran interés, ¿no? Y pensábamos específicamente en aquellos acicates que pueden promover la conducta ética, ¿no? La conducta vinculada al ordenamiento jurídico, que respeta la normativa ética pública en una organización, en una administración pública. Entonces, bueno, mientras aquí en pantalla, en la diapositiva, pueden ver muchos ejemplos posibles de nudges, ¿no? de estos acicates agrupados en distintos por distintas categorías y antes de llegar a ellos yo simplemente quería destacar cuál sería un poco el contexto, ¿no? En el que nos tenemos que situar para ver exactamente la aplicación de estas contribuciones del nudging contra la corrupción. En primer lugar, nos tenemos que poner en este contexto, y ha salido también, de transformación digital de la administración pública, donde cada vez la actuación administrativa es más digital y donde hay cada vez herramientas también digitales más capaces, ¿no? con mayor inteligencia, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, pues
herramientas que son capaces de hacer minería de datos, de cruzar datos y detectar patrones, digamos, de riesgo, por ejemplo, ¿no? en actuaciones concretas. Además, a ello sumamos un creciente interés por los enfoques, digamos, más holísticos, ¿no? De programas de integridad, programas de cumplimiento, vinculados a la idea también del compliance que se emplea al servicio público. Y al mismo tiempo también se está desarrollando y se está potenciando en el sector público la incorporación de los resultados que se pueden obtener o que se obtienen a partir de las ciencias conductuales. Y esto, de hecho, ha dado lugar, y así lo desarrollamos en el texto escrito de la ponencia, ideas como behavioral ethics, behavioral compliance, de todos estos que han tenido sus contribuciones que creemos que son de interés. En definitiva, una idea que se puede encontrar en algunos trabajos es que en estos programas, ¿no? En estos sistemas que buscan que en la administración pública se garantice o se promueva, mejor dicho, ¿no? el cumplimiento normativo, el respeto al ordenamiento jurídico y la actuación conforme a la ética pública, resulta de utilidad emplear medidas que tengan una base, digamos, científica, basada en estudios que den orientaciones sobre cómo se puede lograr un comportamiento más ajustado a la ética o los valores de la institución. Entonces, en el marco de estos estudios y que, por tanto, ofrecen pistas, ¿no? De medidas que es posible adoptar en una administración pública en estos, ¿no? digamos, programas de cumplimiento, sistemas de integridad que se pueden llevar a cabo, encontramos, por ejemplo, la opción de que aquella conducta que se quiere desincentivar sea mucho más compleja y que aquella que se quiere promover de alguna manera sea la más sencilla y además la que está marcada como por defecto. Y entonces aquí un ejemplo sería respecto de la política de aceptación o rechazo de regalos, ¿no? Es decir, que se establezca que por defecto se deben devolver los regalos, no aceptarse, y que incluso se pongan a disposición de los empleados públicos cartas, modelos ya de rechazo y que, sin embargo, la aceptación sea mucho más compleja, que la aceptación requiera una autorización de un superior, que la persona que lo acepta tenga que hacer una solicitud específica, motivando, justificando por qué cree pues, que puede aceptar ese regalo, etcétera. Otra opción, otro elemento de nudging de interés que se puede identificar es que antes de adoptar una actuación que se considere que presenta significativos riesgos, digamos, de irregularidad, se puede establecer que previamente haya algún tipo de recordatorio ético, ¿no? Entonces, o incluso recordatorio de cuál es el ordenamiento jurídico aplicable que regula aspectos también de integridad. Y esto, como decía también antes el profesor Ponce, es muy fácil situarlo en este contexto digital, ¿no? Antes de adoptar una decisión que el sistema pues, ya pueda identificar que presenta riesgos de corrupción o de malas prácticas, que antes de poder hacer, ¿no? o aceptar esa actuación aparezca un aviso, un recordatorio donde establezca, pues, por ejemplo, cuáles son algunos elementos de la ética pública que se pueden regular en un código ético. En fin, habría más ejemplos, pero como soy consciente de la cuestión del tiempo y que todavía tenemos que abordar las conclusiones, cualquier otro elemento creo que lo podemos desarrollar mucho más en el debate y ahora pues devolvería la palabra al profesor Ponce para las conclusiones de nuestro trabajo. Muy rápidamente, simplemente han visto, en fin, de todo lo expuesto, que la tecnología en combinación con las aportaciones conductuales puede ser muy útil tanto al sector público como al sector privado, pero también es una fuente de riesgos y de posibles violaciones de derechos. En consecuencia, cierro estas conclusiones para el debate diciéndoles que en nuestra ponencia les citamos dos elementos normativos que pueden ser de interés para ustedes. Uno es la Ley de Inteligencia Artificial en el ámbito de la Unión Europea, que está en fase de ser aprobada, en fase de elaboración. Verán alguna referencia. Allá hay una lista de prácticas prohibidas en el ámbito de la inteligencia artificial que incluye esta
este despliegue de técnicas subliminales, no me puedo detener, y la otra norma es esta que tienen ustedes en pantalla, la Carta de Derechos Digitales española, Soft Law, que aparte de contener otras indicaciones, contiene efectivamente una referencia, pero solo respecto a los menores, sobre la imposibilidad de manipular o perturbar la voluntad de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahí unos elementos a tener en cuenta y lo dejamos aquí. Gracias por su paciencia y a su disposición. Ahora tengo que compartir aquí. Madre mía, qué complicado es esto. Perdonadme, tengo que compartir. No, antes tengo que poner esto por aquí. Exacto. Y ahora primero compartir pantalla. A ver. Compartir pantalla, compartir ventana. Bueno, a mí me queda muy poco tiempo. Yo, como ven, soy un presidente del panel muy comprensivo, con que he invitado a los mejores y yo soy el peor. Entonces, sinceramente, les voy a decir muy brevemente pues la base de todo esto que estamos discutiendo. Estamos discutiendo de todo esto porque, como consecuencia de la pandemia, la situación económica de nuestro país ha sufrido un deterioro enorme, es una prueba de estrés tremenda. Ante esta situación económica hay una ayuda de la Unión Europea, un plan de recuperación español, y nosotros nos planteamos, oiga, ¿España está preparada para gestionar todos estos miles de millones que nos van a llegar? Entonces hemos hecho un primer proyecto, que es intentar definir cuáles son las barreras institucionales que ahora mismo existen. Barreras institucionales, como obviamente pueden ser debilidades en los procesos de contratación, problemas vinculados a la corrupción, problemas vinculados a la falta de independencia de ciertos organismos de control, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos unos problemas institucionales que nos van a hacer difícil que se gestionen con plena eficacia y honestidad estos fondos. Pero, ¿qué se está haciendo para evitar, para construir esta institucionalidad a toda velocidad? Porque si no, nos vamos a encontrar con que la gestión de los fondos no va a cumplir sus objetivos y Europa probablemente no sabe. Esta es la situación. En términos generales, lo que ustedes conocerán es que, fíjense, en un determinado momento, como les llega, la economía española a bajar más de 20 puntos en el segundo semestre del segundo trimestre y tercer trimestre del 2020, cuando vino la pandemia. Los datos, lógicamente, van vinculados al déficit y endeudamiento. La deuda pública en España ahora mismo es más del 100%. Tenemos ya 1.366.000 millones de endeudamiento de forma brutal. Es decir, tenemos más de nuestro PIB y tenemos, lógicamente, en el momento cumbre, un déficit público en 2020 de 10 puntos. Entonces, claro, con estos datos es obvio que la economía española tenía que encontrar elementos de apoyo en el marco europeo para poder salir de esta. Y esto es un poco esencialmente lo que hay. Fíjense, lo que llamamos el marco financiero plurianual 2021-2027 de la Unión Europea ya se ha implementado actualmente. Tenemos 1 billón de euros en todo el periodo 2021-2027, pero lo más importante es lo que se llama Next Generation, los fondos Next Generation, que de 2021 a 2023 es el periodo para intentar gestionarlos. Luego vemos los impactos, pero lo cierto es que son 750.000 millones y estos 750.000 millones en transferencias directas son 312.000 millones. Es decir, que por primera vez la Unión Europea ha hecho algo como ponemos dinero de todos
y os lo damos para que lo gestionéis, no nos lo tenéis que devolver, porque es dinero de todos, ¿no? Lo cual es un cambio importante. Hay préstamos también, préstamos es otra, no sabemos si se van a usar todos o no, pero hay 360.000 millones en préstamos. Bueno, esto para España supone, simplemente por daros un poco la visión general, en total, entre el marco financiero plurianual y el Fondo Next Generation, casi tenemos 198.000 millones, lo cual casi es el 20% del PIB, casi, cuáles unos fondos verdaderamente enormes. Claro, ante esto, la pregunta que nos hacíamos, vuelvo al tema, claro, para que todo esto funcione una vez que se analiza empíricamente cuando determinados países reciben muchos fondos por determinadas circunstancias, para que todo esto funcione es muy importante que las creencias, los valores de los funcionarios públicos y de la gente sean los adecuados. Si tú crees que este es el momento de robar, este es el momento de oro, pues claro, la cosa cambia. Y luego el tema de incentivos y desincentivos y de las interrelaciones entre los diferentes componentes del sistema, pues es lo que tenemos ahí enfrente. España crea el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Hay 69.500 millones de euros procedentes de subvenciones del programa Next Generation, y esto es lo que más o menos nos genera más problemas y más dudas de cómo vamos a poder hacerlo. Entonces, el plan tiene distintas áreas transversales, una vinculada a una economía verde, una transformación ecológica importante de nuestra economía, otra una vinculada a la transformación digital de nuestra economía, otra a la igualdad de género y otra a la cohesión social y territorial. Esto da lugar a, fíjense, 10 políticas palanca que llamamos con 30 líneas de actuación. Brevemente, las políticas palanca que implican, pues, bueno, que tenemos que luchar contra la despoblación, hay una agenda muy vinculada al gobierno local, hay que desarrollar infraestructuras y ecosistemas resilientes, una administración pública para el siglo XXI con todos los programas, modernización digital en el sistema empresarial, más cosas, pues aquí lo veremos, ¿no? El pacto por la ciencia y sobre todo fortalecimiento de nuestro sistema de salud, educación y conocimiento con información continua, una mejora en todo el sistema de capacidades que necesita nuestra economía, economía de los cuidados, políticas de empleo, industria, cultura y deporte, modernización del sistema fiscal. Un conjunto de medidas muy amplias, como verán ustedes, pues más o menos en términos de distribución de fondos, lo más importante es que el 37% va a la transformación ecológica y el 33% a la transformación digital. Bueno, con esto tienen una visión general de por dónde van las cosas. Claro, ¿cómo se va a ejecutar esto? Pues tenemos diferentes fórmulas. Una, las inversiones directas por parte del Estado, otros los convenios con comunidades autónomas y corporaciones locales que están en marcha, subvenciones y licitaciones, lo cual ahí genera un área de riesgo enorme, ¿no? Por las características que todos conocemos de nuestro sistema político, participaciones en consorcios, instrumentos financieros, compra pública innovadora, habla muy bien Conchi, y participación en proyectos transnacionales. Tenemos diferentes instrumentos para poder hacer frente a todo este reto, ¿no? Claro, el tema es que todo esto hay que hacerlo, además, cumpliendo con todos los requisitos de la Unión Europea. Tenemos que intentar que las pymes piden algo importante, porque lógicamente, claro, el sistema creo que funcionará si generamos lo que se llaman grandes cercos, ¿no? Grandes programas, planes en los que grandes empresas con la administración desarrollen programas de transformación digital y transformación verde, como por ejemplo la creación de baterías para vehículos eléctricos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo esto al final necesita toda una serie de reformas que también nos exigen la Unión Europea, 102 reformas, significa una enorme cantidad de leyes que hay que aprobar, decretos, la reformación en todo nuestro sistema de organización,
Y estas reformas, por ejemplo, la modernización de la Administración de Justicia, modernización y digitalización de la Administración, refuerzo del Sistema Nacional de Salud, una enorme cantidad de cosas. Bueno, a nosotros, en tema de cifras, un tema que siempre me parece interesante es que, como siempre también en estos casos, lo que se busca es que el dinero que ponga el Estado vaya unido al dinero que pone el sector privado. Entonces, esto es lo que llamamos el apalancamiento, ¿no? Y la idea es que por cada euro que ponga el sector público haya 4 euros del sector privado. Imagínense eso, de 150.000 millones que se van a recibir en conjunto, aproximadamente, significaría 500.000 millones, casi la mitad de nuestro PIB, en inversiones. Claro, esto implica crecimientos de más de 2 puntos sobre lo que deberíamos crecer del PIB, 800.000 puestos de trabajo y algo muy importante, reducir el índice Gini de desigualdad, ¿no? Es decir, todo esto tiene que llevar a una cohesión social y a una reducción de la desigualdad, y esto nos obligaría a una reducción del 5,7% de desigualdad, de tal manera que nos acerquemos a la media europea, porque España está un poco por encima de la media europea en desigualdad, ¿no? Bueno, y ya finalmente, pues claro, el tema es qué va a haber las para que todo esto funcione bien, qué va a haber las, ¿no? Y la verdad es que nuestro país tiene, nuestra hipótesis de trabajo es que tenemos debilidades en la imparcialidad de nuestras administraciones públicas, están todavía bastante politizadas, en términos por lo menos europeos. Promover la transparencia y la rendición de cuentas, tenemos ahí ámbitos importantes. Ahora mismo yo participo con la presidencia del gobierno en un sistema para que el presidente del gobierno y todos los altos cargos rindan cuentas cada 6 meses de todo lo que están haciendo, de todos los compromisos que adoptan, etcétera, ¿no? Y cada 6 meses el presidente del gobierno tiene que contar todo lo que hace. Hay un seguimiento bastante intenso de la actividad de los ministerios para ver en qué medida se van cumpliendo los compromisos del pacto de gobierno, del pacto de gobierno de los distintos partidos, de los compromisos de la investidura y de todas las nuevas aventuras en las que se meten los ministros y el propio presidente del gobierno, lo cual está haciendo muy difícil el sistema. Pero luego está fomentar la integridad, que es en parte con lo que acabó Conchi, el desarrollo de todo un sistema de integridad en nuestras organizaciones, y tenemos que promover la capacidad en el sentido también fundamental de que para que todo esto funcione se necesitan 3 cosas, ¿no? Que es coordinación, que es cooperación y que es compromiso. Y estos 3 elementos insistentemente salen en los estudios internacionales sobre cómo gestionar el sector público en momentos de cambio, pues son muy importantes. Y además tenemos grandes diferentes del sector local, ciertos sectores locales y el sector la administración del Estado, unas comunidades autónomas funcionan mejor que otras, etc. Y no entramos en todos los otros pilares del sistema. Nuestro poder judicial necesita reformaciones, pero el poder legislativo también. Ahí estamos ahora con un dato de descuento, ¿no? Es decir, nuestro sistema legislativo, si un diputado miente en la declaración de renta, de patrimonio, sus intereses, no se le puede hacer, porque no está previsto en el reglamento. En otros países sería delito, entonces en todas partes tenemos graves déficit de institucionalidad que tenemos que resolver. Es obvio que tenemos una percepción de corrupción altísima, 94% en 2020 todavía los españoles y españoles de la nacionalidad en España, frente a la media europea, que no se corresponden con una realidad de investigaciones empíricas sobre esto, que es a lo que no me digo. Y es que es verdad que los delitos de corrupción han bajado enormemente, y también es cierto que en España no se pagan sobornos a los funcionarios, ¿no? Tenemos una media de las más bajas del mundo. Si los daneses son el 1%, nosotros estamos en el 2%. Imagínense, en América Latina los datos son 33, 40%, incluso la gente, porque conoce cada año que tiene que pagar un soborno para obtener ese servicio. Entonces, el problema para mí no está ahí, sino que el problema está, y con esto lo voy dejando, en lo que llamaríamos la corrupción técnica, ¿no?
Es, nosotros funcionamos con un sistema que yo creo que no es trasladado a América Latina, que es muy vinculado al particularismo. Es decir, que las relaciones personales y la amistad son muy importantes. La forma de resolver mejores problemas es a través de nuestras relaciones personales. Claro, esto, en el último barómetro de transparencia internacional, que algunos veníamos insistiendo, queríamos que se midiera eso. Y esto le llamaríamos los enchufes, ¿no? Las conexiones, sale ya muy alto, ¿no? Es decir, los españoles nos preocupan. Cuando preguntas a los empresarios, también te están diciendo que la conexión entre el nivel político es muy fuerte y que para conseguir muchas veces que las cosas te vayan bien tienes que tener buena relación. Claro, con todo este dinero que viene, imagínense las conexiones, las relaciones, las influencias pueden ser muy fáciles, ¿no? No es un tema de corrupción grande, puede haber algún caso, pero yo creo que el tema de fondo es cómo evitar eso. Y bueno, y en eso se está, ¿no? Ha habido avances importantes en materia de reducción de pagos, de facilitación de la gestión. Ha habido importantes avances en el ámbito digital, decretos de digitalización realmente impresionante. Y tenemos ahora todo esto, lo que hablamos, sí, que es la nueva orden para intentar que todas las administraciones que puedan gestionar estos fondos, se supone que vosotros también, que tienen que desarrollar un sistema muy sólido de control de los conflictos de interés, de lo que estábamos hablando, y de desarrollo de estos sistemas de integridad internos en las administraciones. Claro, se tiene que hacer, si ustedes han visto esto, tenemos 2 años para gestionar estos fondos y luego 2 años más para gastarlos, quiero recordar, hacerlo en este tiempo récord no sé cómo va a salir, pero a eso nos vamos a ayudar en el grupo de investigación, pero de pronto que puedas unir que tenemos el plan nacional de investigación. Bueno, pues eso era todo y muchísimas gracias y no sé si hay alguna pregunta. Nos hemos pasado un poco, pero ¿alguna cuestión? Yo una sola preguntita a Concepción respecto del tema de las contrataciones públicas. Si puedes mencionarnos algún caso exitoso que podamos tener en cuenta, como digas, acá todo esto que vos comentaste, el deber ser, de alguna manera se está aplicando. Algún caso exitoso en España, en Europa, en América Latina. Bueno, yo creo que hay una cuestión que abordamos en la charla, que es precisamente la de la automatización y la digitalización. Es algo muy mínimo, pero Manuel lo entenderá cuando decimos que son contratos menores. No, los contratos menores, al menos en España, son un grave riesgo de corrupción porque se pueden adjudicar directamente a determinadas áreas, 15.000 euros masiva o 45.000 masiva, entre 8.000 y 50.000. Entonces, una de las herramientas que se había puesto en marcha es la publicidad, saber con quién, ordenado por licitación, por licitador y por objeto de contrato. Porque si tengo 10 contratos contigo, sale todo público, con lo cual le permite fácilmente hacer el sumatorio. ¿Qué sucede? Que la ley fija una periodicidad solo de cada 3 meses, un listado trimestral. Nosotros, en el ayuntamiento que estaba yo, implementamos un mecanismo de automatización de la información de tal modo que se actualiza cada día. A las 0001 minuto, el gestor de expedientes hace una consulta a la base de datos y automatizadamente manda la información al portal de transparencia. De modo que cada día, frente al estándar legal, que es desde de los 3 meses, se automatiza y se ve el listado ordenado por licitador, objeto y demás. Y precisamente en un primer momento, en el que había una limitación por licitador, lo que hicimos fue introducir una bandera, un bloqueo dentro de la gestión, de tal modo que si metíamos pues, mi DNI, por ejemplo, y superaba esa cantidad, no permitía que el empleado público hiciera ese contrato. Le salía un mensaje y le decía, está superando usted los límites de contrato. Consulte, sale un procedimiento abierto, etcétera, etcétera. Son temas muy pequeñitos, fíjense que no tiene mucha... pero es muy pequeños, ayuntamientos pequeños, Manuel lo sabe, en España hay más de 5.000 municipios, 5.000 de menos de 1.000 habitantes. Tienen poco presupuesto y la mayoría de sus fondos, salvo grandes medidas estructurales, se gestionan por contrato menor. Con lo cual ahí tiene muchísima
y tienen que lo las grandes entidades. Uno de los grandes escándalos de corrupción de España, en la UTE, precisamente, salía así, ¿no? Yo me acuerdo cuando salía en la prensa, decían contratos a dedo, eran contratos menores, ¿qué sucede? Y sumaban millones de euros. De 15.000 en 15.000, de 18.000 en 18.000, llegaron a millones de euros en algunos casos. Yo creo que esto, como digo, lo pusimos en la lista en un modo relativamente sencillo que exige tener instalada la administración electrónica. Yo creo que la máquina va a hacer lo que digamos que haga y es más fiable que, al menos que nosotros, que igual algún día nos olvidamos de darle la oportunidad. Sí. Muchas gracias. Doctora Concepción, rápidamente, dentro de la parte de la contratación, yo creo, digamos, que entre el análisis de riesgos está en determinar que los operadores que están en el proceso de contratación, aquella información que es sencilla, que puede generar una ventaja comparativa a los posibles proveedores, y cómo realmente hacerla pública cuando se hace la publicación, digamos, del tipo de condiciones. Entonces, me queda a mí como la sensación que es necesario definir estándares de lo que es la parte de información que es confidencial previa a los procesos de contratación para que no generen, ¿cómo se llama?, ventajas comparativas. Y el otro es darle herramientas al analista de contratación para que pueda identificar las posibles, ¿cómo se llama?, conflictos de interés por consanguinidad o afinidad, o etcétera, del negocio. Porque en algún momento la administración pública carece de muchos elementos y con una sola declaración jurada que den, digamos, eso no te sirve nada más para un saludo a la bandera. Entonces, realmente hay que gestionar precisamente para tener estructuras de control y de confidencialidad de la información. Sí. Nuevamente volvemos a los datos de la administración electrónica. En este último caso, el poder cruzar los bases de datos, ¿no?, de registros mercantiles, de empleados públicos, ahora mismo en el propio plan de gobierno abierto, se ha incluido la iniciativa para abrir los datos del registro mercantil. Es decir, detrás de esta empresa, ¿quién está? Porque a lo mejor yo tengo una empresa y no tengo ninguna relación en esta empresa con alguien conflictivo, con un conflicto de intereses, pero si nos vamos al registro mercantil, vemos que tengo una empresa B en la que tengo, pues, por ejemplo, con Fernanda, que resulta que sí que tiene una relación de familiaridad, de prestación de servicios, etc. Por lo tanto, este tipo de herramientas que permiten los cruces masivos de datos, ¿no?, de tamaño, precisamente son el futuro, ¿no? Pero para eso también tenemos que poder incorporar toda esta información, ¿no?, de la integridad. Lo ha dicho muy bien, son el futuro. Sí, son el Ahora mismo futuro. yo Sí. intento hacerlo y es No. imposible. De hecho, hay una iniciativa en Twitter promoviendo, ¿no?, creando un poco de lobby para que se abra el registro mercantil, y ya se ha dicho que no, a pesar de que está en el cuarto plan de gobierno abierto. Pero es una... Es un compromiso con la Unión Europea. Sí. Está y además en ejecución de una directiva, es decir, es un doble compromiso, por lo tanto, debería estar ahí. Y es la forma. Obviamente, yo siempre digo, mi sensibilidad es hacer lo correcto, aunque nadie te esté mirando. Hay que trabajar la cultura ética, pero fíjese en la filosofía que acaba de exponer en el profesor Villoria. Como vienen los fondos europeos, hace falta plan de integridad. Si son otros fondos, los que se han recaudado con mis impuestos como ciudadana, y esto puede haber corrupción. Y entonces no hace falta un plan de prevención antifraude, ¿no? Ahí da exactamente igual. Se transmite mal, ¿no?, la cultura ética desde este punto de vista. Por eso yo creo que realmente es lo que hay que trabajar, ¿no? Y grupos de investigación y las aportaciones empíricas de expertos como los que comparto el panel son muy importantes para demostrar que esto necesita todavía trabajar mucho más, ¿no? Muy bien. Pues muchísimas gracias. No sé si querías decir. Y yo nada más un comentario. En México somos como bien expertos en corrupción. Y el tema de las contrataciones ahorita me parece fantástico porque, por ejemplo, los gobiernos locales lo que hacen es que gastan que va de la Federación de Estados Unidos. Y el gasto se va, regularmente se va a gasto corriente, pocas veces se gasta capital, muy poco al servicio, no recibe nada, ¿no? Todo se va a gasto corriente. Entonces la forma de robar este dinero, o sea, de la función pública, es que entra el gobierno y entonces, ¿cómo decirlo? La red de amigos del gobierno crea empresas que prestan servicios, ¿no? O sea, por ejemplo, comprar una flotilla de autos y entonces yo, gobierno del estado, le rento por 6 años la flotilla de autos, pero son miles, ¿no? Por ejemplo, yo ahora vivía en un estado, Tamaulipas, que es como el narco-estado de México, y el gobierno, por ejemplo, el gobierno del estado, yo trabajaba lamentablemente como académico, no haciendo esto, pero son, no sé, 10,000 autos, 10,000 autos que están todo el estado. Entonces es una forma, ¿no?
O sea, rentamos, ni siquiera se compra, porque es una adquisición del Estado, es una renta. Por ejemplo, para nuestros gastos de operación, en la universidad donde yo estaba, solo podemos ocupar la impresora, pero la impresora también era rentada. De una empresa, ¿no? Y el costo de imprimir en México regularmente son 50 centavos de pesos mexicanos. Y esa impresora que nos obligaba, dependiendo de nuestras cabezas del sector, costaba 6 pesos cada página. 6 pesos. Entonces era como darle dinero así increíblemente a alguien que probablemente ya traía ahí la forma, ¿no? Entonces eran miles de millones de pesos o miles de millones de dólares cada año. Y es la forma que han encontrado precisamente a través de las adjudicaciones directas, contrataciones. Entonces yo ahorita estaba así como... Lo que vos decías respecto a la necesidad, ¿sí? Claro, ¿Cuál es la demanda real y la que vos la contratación que generás en función de... Esa rendición de cuentas, si uno sabe que el precio es 0,50 o 50 centavos y luego ve que cuesta 6 y hay transparencia y hay una fuerza social que dice, ¿por qué si yo a mí en la calle esto me cuesta, le cuesta al sector público? Razonabilidad de precio. Claro. Muchas gracias. Luego, chavales. Cerramos. Hasta luego, Agustín. Hasta luego, Juli. ¿Nos escucháis todavía? Yo sí que te escucho. ¿Tú me escuchas a mí? Sí. Muy bien. Muchas gracias. A ti, Manuel, por la paciencia y la Gracias. gestión. Conchi, Ha salido bien. felicidades. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Óscar. Hasta luego a vosotros.